Muy bien. Vamos a iniciar la tercera parte de peritonitis, ¿está bien? Cortamos para que no sea muy extenso. Aquí sí ya hablamos de la peritonitis aguda propiamente dicha, ¿está bien? Se designa peritonitis, dice la inflamación aguda del peritoneo independientemente de su etiología. Las causas conocidas son múltiples, mira aquí, infecciosas, ya escucharon hablar seguro, bacterias o otro tipo de germen, sustancias químicas también, pueden irritar, a veces por su contenido enzimático o su pH, ¿verdad? Un pH ácido irrita, o su componente esencial, cuerpo extraño, dice antígenos endógenos o exógenos, agentes físicos como radiaciones, por ejemplo, pueden dar peritonitis, ¿está bien? Muchas causas. Pacientes con post-radioterapias, con CA, hacen tratamiento quimioterápico, hacen emisión de radiación, ¿verdad? Y puede puede inflamar peritoneo, dejar secuelas peritoneales, antígenos endógenos producidos por gérmenes que están dentro del órgano o en un procedimiento quirúrgico se puede introducir una bacteria o su antígeno cuando hace, por ejemplo, una paracentesis, por ejemplo, en una citis que está estéril, que no tiene bacteria, entonces al punzar, al hacer la paracentesis para drenar el líquido, podemos introducir agentes infecciosos. Y así. Clasificación. Según su forma, esto es lo clásico, ¿verdad? Su origen, su etiología, según su localización. Vamos a ir explicando cada uno, ¿está bien? Vamos a ir explicando. Espero que estén tranquilos todavía, ya hablamos bastante. Vamos avanzando, vamos explicando cada uno según su etiología, ¿verdad? Van a escuchar hablar de peritonitis séptica, aséptica, ¿verdad? Séptica es que hay gérmenes involucrados desde el comienzo, ¿verdad? Y asépticas es cuando hay inflamación peritoneal que responde al contacto de la serosa con agentes irritantes, ¿verdad? Agentes irritantes, no precisamente agente infeccioso, ¿está bien? Entonces, el peritoneo puede inflamarse, ¿verdad? Puede haber un signo de irritación peritoneal, pero no siempre va a ser infeccioso. Teóricamente dice que al final las asépticas tienden a ser sépticas en el transcurso de la evolución. Pero recordar, séptica y aséptica. ¿Y cuáles son esos agentes? Le coloqué una tabla, ¿verdad? Esto es para que puedan mirar después con tiempo para lo que quieren. Por ejemplo, miren, bilis, orina y sangre. Teóricamente son estériles. La bilis es estéril, la orina es estéril, la sangre también. Pero esto puede irritar. Un traumatismo, por ejemplo, trauma cerrado de abdomen, una lesión de vaso de hígado, va a sangrar y va a dar una irritación peritoneal. Y va a tener signo de irritación peritoneal. Dolor a la descompresión, contractura, defensa, contractura. Entonces, esto es la peritonitis biliar, por ejemplo, justamente ese vídeo que vimos, ¿verdad? La bilis irrita, la orina, la sangre. Solamente que nos irritan nomás muy rápido. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una peritonitis por perforación de víscera hueca, la clínica es súbita, dolor súbito, intenso, progresivo, ¿verdad? Rápidamente tiene manifestaciones locales, regionales en el abdomen, va a haber defensa, contractura. Pero si es sangre, le cuento nomás un caso, hace como 15 días vimos un paciente tuvo un accidente de moto, tuvo un traumatismo cerrado de abdomen. Vino al hospital, tranquilo se fue a su casa, no había ni un signo, y después de 10 horas vino con un dolor abdominal intenso. Y era una peritonitis franca, le hicimos la tomografía, había lesión, había sangre en la cavidad, había líquido, pero no vimos bien la causa. Operamos y era el epiplom. El epiplom tiene buena vascularización. Bueno, no sé si recuerdan que el epiplom desciende de la curvatura mayor del estómago, y en la curvatura mayor del estómago están las arterias gastroepiploicas derecha e izquierda. Entonces eso por eso se llama arteria gastroepiploica, porque va a dar para el estómago y para el epiplom, y eso sangra
y sangra mucho. Este tenía como 1,5 litros de sangre en el abdomen. Pensamos que era el vaso, el hígado, buscamos todo y en conclusión era el epiplomo. Por eso tardó demasiado también, ¿verdad? 10 horas después se manifestó. Y aparte que estos agentes irritan el peritoneo, pero no de forma muy agresiva, como el líquido intestinal, por ejemplo. No sé si me explico. Entonces, ahí estamos hablando, ¿verdad? Peritonitis aséptica, ¿verdad? De eso estamos hablando ahora. Entonces, miren, derrame de líquido normal, quiste de ovario. ¿Cuántas veces viene un paciente con quiste de ovario roto? Y si es la fosa ilíaca derecha, tiene signo de irritación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que acá estamos en el que irrita el peritoneo. Pero se opera pensando con una apéndice, cosas así, se ve la apéndice en blanco, apéndice normal, ya saben que tenemos que operar igual, y después se observa que es el ovario. Entonces, estos quistes, esos líquidos, también pueden dar una peritonitis. Dice aplicación de, dice sustancias antisépticas, cáusticas o irritantes, aplicadas una intervención quirúrgica. Ustedes saben, bueno, estoy hablando muy rápido, o sea, ya no me salen bien las palabras. No sé si ya pasó mucho tiempo, no sé si están cansados, y eso no quiero que se cansen. Entonces hablo muy rápido, no sé si es muy positivo ya la clase así, pero vamos a avanzar un poco más. Aire y otros gases, cuerpo extraño. Le pasé ya lo del slide, van a ver de vuelta el vídeo, entonces pueden mirar bien estas etiologías de peritonitis aséptica. Localización puede ser generalizada o difusa. Cuando es generalizada, está afectada toda la cavidad, y cuando es localizada, solamente una parte. Y acá un dato interesante: con indemnidad absoluta de la otra parte, ¿verdad? De la mayor parte del peritoneo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si hay un proceso, por ejemplo, vamos a hablar de fosa ilíaca izquierda, una diverticulitis, por ejemplo, puede hacer una peritonitis localizada nomás. El resto del peritoneo está sano. Está sano. No es que se inflama una parte y ya todo el peritoneo está afectado. No. Así como el apéndice, a veces el fecalito puede estar ya en la punta. Empieza a inflamar las puntas nomás y a veces la base está sana, ¿se entiende? Lo mismo con el peritoneo, un lugar no puede estar afectado y el otro lugar está sano. Claro, la tendencia es que se haga generalizado si no se soluciona. Según su origen, primaria, secundaria, terciaria, son términos que siempre van a escuchar, van a escuchar. Vamos a explicar qué significa primaria. Primaria, a llevar en cuenta, primaria. Dice, ocurre cuando los microorganismos, los microbios, las bacterias que invaden los confines habitualmente estériles, dice la cavidad peritoneal, por diseminación hematógena, ¿ven? De una fuente distante de la infección, o por inoculación directa, si en un procedimiento quirúrgico se introduce, ¿verdad? En una paracentesis, el ejemplo claro, en la paciente que tiene ascitis, a veces tenemos que drenar, y en ese procedimiento, si no se toman las medidas de asepsia, podemos introducir un agente infeccioso. Entonces, ¿qué quiere decir peritonitis primaria? Cuando el foco no está en el abdomen, no está, la infección no está en el abdomen, viene de otro lado, ¿está bien? Entonces, primariamente se inflama el abdomen, el peritoneo en el abdomen. No sé si me explico. El foco infeccioso no está en el abdomen, en la peritonitis primaria. ¿Y cómo es que viene? Por vía hematógena o directamente porque sale por inoculación en un procedimiento. Entonces ahí se sobreinfecta, ¿verdad? Vamos a ir profundizando. No es muy común. Vamos a ver que la secundaria es la que más vemos. Este proceso es más común en sujetos que retienen grande cantidad de líquido, en una ascitis, por ejemplo. Y enfermos que reciben tratamiento por insuficiencia renal mediante diálisis, ¿ven? Entonces tienen líquido ahí y por inoculación de repente reciben ese agente infeccioso, ¿está bien? En niños son frecuentes en los que tienen antecedentes de infección respiratoria, otitis, por ejemplo, ¿verdad? O sea, infección respiratoria, otitis, cirrosis, síndrome nefrótico,
Entonces, y los microorganismos por ende son cocos gram positivos. Acá le puse un poco de, vamos a poner un apartado de microbiología también, que está más adelante. Entonces, miren, en niños con enfermedad respiratoria, miren lo que es, puede tener repercusión a nivel peritoneal. Por eso en el interrogatorio hay que incluir todo eso. ¿Qué es lo más claro? Adenitis mesentérica, por ejemplo, un diagnóstico diferencial de apendicitis, simula un proceso inflamatorio agudo, tiene los signos, pero hay que preguntar siempre si el niño principalmente, si tuvo un antecedente de enfermedad respiratoria, porque puede ser que sea una adenitis mesentérica, que ocurre por estas causas. Entonces, preguntar siempre antecedentes. En adultos, por ejemplo, dice, en pacientes que tienen cirrosis alcohólica, por ejemplo, ¿verdad? Con tuberculosis, por ejemplo, ¿verdad? Esas son las causas, la causa más frecuente en adultos, de peritonitis primaria. Como ven, son cuadros que por su antecedente vamos a poder diagnosticar, ¿verdad? Bueno, si está con tos, hace 15 días, pérdida de peso, debilidad, todas esas cosas, no vamos a pensar que el problema está y tiene signo de irritación. Entonces hay que investigarla. O antecedentes de cirrosis, con una buena interrogación se puede, ¿verdad? No siempre las peritonitis primarias terminan con una cirugía, por eso es importante, no así las secundarias. Las secundarias es lo que más vemos y termina generalmente en una cirugía. ¿Qué quiere decir eso? Dice, es consecutiva a una contaminación de la cavidad. El foco infeccioso está en la cavidad peritoneal. Esa es la diferencia, ¿está bien? Esa es la diferencia. Y en la peritonitis primaria, el foco infeccioso no está ahí. Entonces, ¿y qué ejemplos claros? Como siempre, apendicitis, perforación de tubo digestivo, diverticulitis. Entonces, digámosle que esto es lo más frecuente, la secundaria. El foco infeccioso está en la cavidad y por contigüidad ya le compromete al peritoneo. Terciaria. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir una peritonitis rebelde. No sé en portugués cómo se dice, rebelde, que no quiere saber nada de nadie, cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué le doy el sobrenombre de rebelde? Porque es aquella peritonitis persistente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, los sujetos que fracasan el tratamiento corriente, desarrollan absceso intraabdominal, fuga de anastomosis, cosas así. Que, por ejemplo, operamos una apendicitis y después el paciente presenta apendicitis. ¿Qué pasó? Tal vez por fuga del muñón, por la ligadura, o tal vez había pus que no se aspiró, ¿verdad? Y entonces vuelve a tener una peritonitis. Esa es la peritonitis terciaria o peritonitis postoperatoria. Por ejemplo, una úlcera gástrica perforada. Eliminó su contenido en la cavidad abdominal, resto alimentario, líquido gástrico, todo lo que sea. Saben ya que irrita súbitamente, dolor intenso. Operamos, se sutura, se hace una resección de la úlcera, se hace una sutura. A veces se coloca un epiplón como parche para parchar ese orificio. Y si hay fuga, de nuevo presenta una peritonitis. Y eso ya es peritonitis terciaria. Ese regreso de la peritonitis, esa peritonitis rebelde, persistente, a eso se refiere. Acá otro cuadro para recordar el resumen, ¿verdad? Miren la primaria, la secundaria, la terciaria, su característica. Miren, origen extraabdominal, ya dijimos, por vía hematógena, a través de la sangre llega la infección a distancia, ¿verdad? Ustedes saben también que después se puede inoculación directa. Acá miren, infección respiratoria, cirrosis, ya dijimos. Secundaria, esto es lo que más vemos, subsecuente a un foco infeccioso abdominal, ¿verdad? Lo que más, perforación, apendicitis, diverticulitis, ya repetimos muchas veces. Y terciaria, subsecuente a una sepsis abdominal crónica, peritonitis postoperatoria, por ejemplo. Ya se operó de peritonitis y tuvo otra de peritonitis. Absceso, por ejemplo, entre las asas. Por eso yo le expliqué la anatomía y la fisiología de la anatomía. Hay espacios donde se acumulan líquido. En los espacios sufrénicos, lema derecho e izquierdo, cuando saco de Douglas, en los paretopólicos derecho e izquierdo, en el espacio
mesentérico cólico derecho, izquierdo. Entonces, a veces uno opera y no aspira bien la pus, no limpia bien la cavidad y después crea abscesos y tiene que operar de vuelta. Por eso una peritonitis hay que hacer una incisión amplia, una incisión mediana, suprapúbica. Si es abierta, si es por vídeo, favorece más la observación de toda la cavidad y se puede lavar y aspirar y es mejor. Entonces, la peritonitis rebelde es la terciaria. Microbiología. Vamos a ir hasta las 11 horas hoy, ¿está bien? Vamos a ver si podemos terminar hasta las 11. Ahora son 1:30. Para que no sea muy extenso. No quiero... Acá veo un mensaje. Amanda dice: no se preocupe, estén tranquilos. Gracias, porque no quiero que la cirugía sea: oh, vos sí tenés cirugía, ¿entendés? Qué largo. Eso es lo que no quiero, ¿verdad? Tenemos tiempo, estamos dando 2 veces a la semana. Entonces podemos organizarnos y estar tranquilos. Entonces, solo cuestión de hablar. Pero ahora vamos a ir hasta las 11. Microbiología, importante. Tienen recuerdos de micro, ¿verdad? Gratos, recuerdos seguros, acá en la facultad. En la peritonitis primaria, mire, dice que siempre se habla. Primaria y secundaria. Primaria se dice que es monomicrobiana. Y secundaria, polimicrobiana. Eso es lo que más se pregunta y se habla, ¿verdad? Cuando hablamos de microbiología en la peritonitis. ¿Qué quiere decir monomicrobiana? Uno, hay un germen humano, ¿verdad? Involucrado, ¿verdad? Dice, la flora tradicionalmente involucra la etiología, el origen, de dónde viene el foco, ¿verdad? Y ahí dice que micobatiotuberculosis, virus, estreptococo, neumococo. Estos son, recuerdan que dijimos niños en la otitis y esas cosas, enfermedades respiratorias, en la tuberculosis, ¿verdad? Esos son los que vienen a inflamar después el peritoneo, ¿verdad? Y hacer una reacción, una infección, ¿verdad? Y la secundaria es polimicrobiana. Dice, con predominio de gram negativo, coincide con el órgano responsable, ¿verdad? Lo más habitual, los amigos de siempre, que por suerte le tenemos identificado, son gram negativo y anaerobio. No sé si recuerdan la apendicitis, lo mismo. ¿Recuerdan? Y antibiótico terapia, ¿recuerdan? La misma cosa acá. Siempre usamos ciprometro o cefometro. No sé si recuerdan. Se aplica también en la peritonitis. Esto es importante para saber el tratamiento. ¿Está bien? Avanzamos. Anatomía patológica. También, seguro tenemos gratos recuerdos de anatomía patológica, ¿verdad? ¿Cómo olvidar? Bueno, vamos a avanzar. Se reconoce en la siguiente etapa: congestiva, flemonosa, evolucionada, secuelar. ¿A quién le recuerda esto? Congestiva, flemonosa. Recuerden que la apendicitis también tiene esa evolución, pero después ya no viene más la gangrenosa o la perforada. El peritoneo no vamos a perforar a través de la pared abdominal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos una buena base en apendicitis y ya nos ayuda un poco ya acá también, ¿verdad? Evolucionar, dicen, puede haber una fibrosis, abscedación y, como siempre, un plastrón, el amigo plastrón, que a veces soluciona el problema y a veces no. Solo se opera cuando se complica. Eso es lo clásico. Y después secuelar. Y acá un tema interesante, súper interesante, para cuando vemos abdomen agudo obstructivo, vamos a ver que la principal causa es la brida y la adherencia. Más todavía si un paciente fue postoperado, si tiene un antecedente de cirugía. Y si es infeccioso, una peritonitis, con más razón se forman las bridas y adherencias. Vamos a ver después que recuerdan que había producción de fibrina que trataba de bloquear el proceso infeccioso. Ahí también hace adherencias y después eso se fibrosa, ¿verdad? Y crean cordones fibrosos, brida y adherencia. Este no es nuestro tema de ahora. Vamos a ver después como etiología de la obstrucción intestinal. Lo más frecuente es esto en un paciente postoperatorio. Entonces, esta es la evolución de la peritonitis, el resultado de anatomía patológica. Y se le llama también peritonitis plástica. Está todo adherido, fibrosado. Siempre tiene cuadros de obstrucción intestinal o suboclusión, paciente distendido, no elimina bien gases, elimina parcialmente o a veces no elimina nada y
empieza a tener un cuadro de abdomen agudo quirúrgico que tiene que operarse. Este le puse acá para que puedan leer después. Ya hablamos mucho del plastrón, ya hablamos mucho. Ya hablamos, mire, conglomerado de ácido intestinal, epiplón, meso, ya recuerdan. Después dice la proliferación de fibroblastos y genera adherencias estables. Esto es lo que es el tema. El lema que dijimos que el plastrón no se opera porque al querer separar se puede lesionar órganos, porque miren, hay adherencias estables. La proliferación de fibroblastos, empieza a fibrosar. Hay fibrina, ¿verdad? Manifestaciones clínicas. Está muy largo la hora. Está muy largo la hora. Muy largo. Manifestaciones clínicas. Se debe distinguir entre la sintomatología temprana y tardía. Entonces, ¿qué nos dice aquí? La peritonitis inicialmente tiene un signo y síntoma. Y tardíamente tiene otro signo y síntoma que ya es todo igual. Ya una vez manifestada la peritonitis franca, ya los signos son todos parecidos. Entonces, no sé si entienden. Todos ya van a tener abdomen en tabla, dolor a la descompresión, ¿verdad? Ya va a ser más fácil diagnosticar en etapa tardía. Los signos y síntomas pueden también ser clasificados en locales y generales. Habitualmente los primeros son tempranos y los últimos tardíos. Primero, claro, se va a manifestar a nivel abdominal y después a nivel general. ¿Se entiende? Vamos a hablar de los signos, sintomatología temprana. Este es el término que encontramos. El libro de Micha está muy bien para peritonitis, si quieren profundizar. El diagnóstico se basa en la historia clínica y los datos aportados por exámenes complementarios. ¿Está? La historia clínica nos va a llevar hacia la etiología. Por ejemplo, si es de etiología apendicular, el dolor migratorio, por ejemplo. Si es una úlcera perforada, va a tener antecedentes de quemazón, de dolor quemante, tal vez antecedentes de gastritis o de úlcera. Entonces, eso nos orienta. Una buena historia clínica tenemos que hacer. Síntoma fundamental dice, infaltable, dolor. Dolor, como siempre. Y ya saben, semiología del dolor. Pero aquí vamos a ver cómo es en la peritonitis. ¿Está bien? Inicio brusco, miren, súbito. Transfictivo, que también quiere decir terebrante. La palabra terebrante viene de taladro, de taladrar. No sé cómo se llama en portugués, taladrar, perforar, ¿verdad? Entonces, cuando es una perforación de tubo digestivo o una rotura de sepso, ¿verdad? La intensidad progresiva, miren, no es que va a doler de una forma leve siempre, no, va de leve, moderado a severo, continuo el dolor, cada vez peor va a estar el paciente. Se puede automedicar, que no va a pasar, no pasa más con analgésicos comunes, ¿verdad? Tal vez al inicio puede ser, pero después ya no. Se exacerba con la tos, esto es muy interesante. El paciente que está con peritonitis, apendicitis o algún proceso inflamatorio, le da esa fijeza respiratoria. El paciente procura quedar quieto, porque con cada movimiento estimula el dolor. El peritoneo está inflamado, tal vez tenga líquido, pus, y con cada movimiento que se extiende, se tracciona, ¿verdad? El que dijimos, estimula el dolor. Entonces, y una tos, justamente hay un signo de Dumpy, si no recuerdan, en la apendicitis, que es dolor cuando le pedimos al paciente que empiece a simular una tos, dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Lembran? La tos es un ayudante muy bueno en la semiología. Una hernia, por ejemplo, que nos estamos observando, le pedimos que simule una tos y ahí se puede manifestar. Es una manera de Valsalva, que aumenta la presión intraabdominal. Acuérdense, la respiración profunda y llega a provocar fijeza respiratoria. ¿Recuerdan? En niños la respiración es más abdominal, ¿verdad? Y entonces queda quieto.
En hombres, respiración abdominotorácica, que queda quieta ahí. En la mujer no tiene tanta relevancia, pero también se va a notar porque su respiración es más torácica, entonces no mueve mucho el abdomen mismo al respirar, pero se mueve un poco, igual se mueve un poco, ¿verdad? Si ven cuando respiran se ve el abdomen, se ve el movimiento en la mujer, entonces queda quieto, busca estar quieto, en una posición antálgica. Es importante, dice, efectuar un interrogatorio exhaustivo y cuidadoso que tome en cuenta el síntoma original. ¿Está bien? Tenemos que, ¿por qué? Porque la peritonitis ya es una manifestación ya, digámosle, tardía ya del cuadro inicial. ¿Vale? Entonces, una vez que llega peritonitis, ya los signos y síntomas son igual ya de una etiología a otra. Todos van a tener dolor a la descompresión, ¿verdad? Puede tener contractura abdominal, van a tener fiebre, ¿verdad? Leucocitosis, en imagen puede haber líquido, casi todo igual. Por eso que en una peritonitis tenemos que interrogar bien cómo empezó para tener una idea, ¿verdad? Si bien cuando tenemos un cuadro de peritonitis franca, instalada, el tratamiento es la cirugía, ¿verdad? Y a veces el diagnóstico se hace intraoperatorio. Y la incisión, justamente, en una laparotomía exploradora que se llama, ¿verdad? Es la mediana. O por videolaparoscopía, mejor, ¿verdad? Pero acá lo que más practicamos es una abierta, que es la mediana. Pero llevar en cuenta los síntomas originales. A modo de anécdota nomás, recuerdo cuando estaba en la residencia, operamos un paciente. Claro, yo cuando soy residente puedo opinar, pero la decisión no está en vos, ¿verdad? Vino un paciente con signo de irritación peritoneal, dolor a la descompresión generalizada, después vamos a ver, signo de Jenut de Musi se llama. Era un abdomen agudo, abdomen ental, contracturado, era un abdomen agudo, era para operar, ¿verdad? A veces, cuando está instalado francamente la peritonitis, ya no hay vuelta a dar, la clínica es soberana. Entonces operamos, ¿y qué pasó? Operamos y era una pancreatitis aguda grave, ¿verdad? Y bueno, el tratamiento no era operar en ese momento, ¿verdad? Pero le digo nomás que cuando se manifiesta, a veces se manifiesta la peritonitis, y bueno, no tenemos de otra que explorar, ¿verdad? Pero tal vez, si se interrogaba bien los signos y síntomas originales, tal vez podríamos pedir por lo menos una amilasa o lipasa para ver si hay un proceso de inflamatorio del páncreas. Un ejemplo nomás le digo, ¿verdad? Pero este caso era especial. Recuerdo que era un presidiario que estaba preso en la cárcel, y ahí saben cómo es, ¿verdad? Y le dejaron evolucionar hasta que no aguantó más y vino como una peritonitis. Y ya no pudimos interrogar bien, fue todo un tema. Entonces les digo nomás que hay que ver los síntomas originales. Ejemplos: apendicitis, recordar la cronología de Murphy, por ejemplo, ese dolor migratorio, ¿verdad? Entonces nos orienta hacia un apéndice y una úlcera perforada. El inicio es súbito y generalizado rápidamente, ¿verdad? No como el apendicitis, que es más difuso, insidioso, empiriumbilical o mesogacho, ¿verdad? Lembra, y después se va. Y si úlcera perforada es brusco, inicio súbito, ¿verdad? Algunos dicen que es una tormenta en una noche estrellada, dicen algunos, ¿eh? Está tranquilo, de repente, ¡boom!, inicio súbito. Vamos a avanzar. Sintomatología tardía, ¿verdad? Mira, una aquí mismo. Bueno, no sé cómo están. Vamos a quedar por aquí. Vamos a quedar por aquí. Les pido, no sé, disculpas si quieren terminar demasiado la aula, pero es muy extenso, y hay cosas que quiero explicar más, pero ya no se puede humanamente hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar la próxima clase, ¿está bien? A los que están presentes, le agradezco, ¿verdad?, que estén ahí.
escuchando, pero creo que es hora de parar, ¿verdad? Bueno, Tranquilo, profe. dale, voy a postarle todo el vídeo y van a mirar. Nosotros estamos dando peritonitis, más o menos ya a nivel ya cuarto, quinto internado, ¿está bien? Son detalles que importantes y bien profundizados, todo lo que tiene que ser. Claro, hay muchas cosas más, pero estamos detallando bastante porque es una patología muy frecuente, por eso nomás. Bueno, vamos a cortar, voy acá, sí, tranquilo, gracias, bueno, está bien entonces. Si no hay inconveniente, entonces terminamos por aquí la aula y continuamos martes, de lunes a tarde, 1:30. ¿Cuándo? Profe, ¿puede postar o apendicite? Ahora voy a encargarme de postar. Dale. Lunes à tarde mesmo, profe. Sí, estoy debiendo una aula para vocês de ese viernes que falta recuperar. Ya saben los motivos, entonces quedamos ahora fijos segunda y quinta, ¿está bien? Y tenemos un día que recuperar. Vamos a ver un mejor momento y vamos a adicionar una aula más, ¿está bien? Bueno, entonces voy a detener la grabación. Gracias a todos.